Bendiciones, hermanos. Iniciamos la clase número 12 del curso Guerreros de Oración. El tema del día de hoy es combate a los pecados capitales e iniciamos el estudio y el combate del espíritu del vicio de la soberbia. Como siempre, se les recuerda que somos un instituto que da este servicio de manera totalmente gratuita. Siguen los fraudes, lamentablemente, oremos por esas pobres personas que engañados creen que ganan y que le pedimos al Señor pues que no les tome en cuenta este mal acto que están realizando y que todo obre para su conversión. Es así que no olviden que no pueden enviar códigos, información, que el instituto no les va a pedir nada y que hay formas de poder ocultar incluso nuestros números porque siguen haciendo cantidad de cosas y bueno, a veces la familia, la gente que no está tan enterada de la dinámica de cómo se están realizando los fraudes es la más afectada. Es así que debemos de ayudarnos en caridad unos a otros para avisar a toda la gente que no sea posible y recuerden que si algo se tuviera que decir, ocuparemos estos espacios para que su servidora Paloma León les diga, ¿no? Si no doy yo la cara, pues finalmente no autorizamos a nadie. Si hay alguna persona interesada en integrarse, pues es importante que pues lo empiece a ver por YouTube, que de alguna manera ahí sería empezarlo a ver a su tiempo. Ayúdenos a reportar cualquier anomalía, dependemos también de lo que ustedes nos vayan diciendo. Nuestros números de contacto para el tema de los cursos es solo igual estas son nuestras redes y estamos manejando para Guerreros de Oración 2 grupos de respaldo y un grupo central o oficial. Vamos a pedirle al Espíritu Santo su ayuda, su guía, que no solo aprendamos del tema de la soberbia, sino que más bien estemos dispuestos a combatirla, a realizar aquellos cambios que son tan necesarios. Decimos juntos, oh Espíritu Santo, Divino Espíritu de luz y de amor. Te consagro mi inteligencia, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser en el tiempo y en la eternidad, a mis hijos y familia. Que mi inteligencia sea siempre dócil a tus inspiraciones celestiales y a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica de la que eres el guía infalible. Que mi corazón esté siempre encendido de amor a Dios y al prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme con la voluntad divina y que toda mi vida sea una imitación fiel de la vida y de las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien con el Padre y contigo, oh Espíritu Santo, sean dados honor y gloria por siempre. Amén. Invocamos a la divina voluntad diciendo, Padre, te amo, ven divina voluntad a vivir y a dictar este espacio de enseñanza en mí. Santifica mi cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, te pertenezco. Por eso te pido la guía e intercesión constante de tu Santo Espíritu y con él los 7 sagrados dones, la práctica de las virtudes, el combate a los pecados capitales, las 12 familias de vicios y todo espíritu maligno. Concédeme la renuncia al mundo, la carne y el demonio. Bríndame la protección e intercesión constante de todos los ángeles, los santos, las almas del purgatorio. Con María Santísima y San José, intercede por nosotros ante Dios, para que alcancemos la gloria eterna, amando a Dios sobre todas las cosas y viviendo en su divina voluntad. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos circunde y nos proteja ahora y siempre. Amén. Bien, voy a aprovechar este pequeño espacio para invitarlos y también para aclararles porque se generó un poquito de confusión, pero confiamos que, bueno, no vamos a invertir mucho tiempo, solamente considero que es necesario. Guerreros de Oración es un espacio de enseñanza gratuito en donde vamos ayudando a las personas a identificar principalmente 2 grandes áreas, el combate al pensamiento maligno por toda la instigación ideológica y también espiritual que existe, tanto en los medios como en la cultura, como en la educación, y de la que todos somos objeto. Y el combate al pecado capital. Estamos muy orientados a esas áreas y de este curso de Guerreros de Oración, pues es una visión
totalmente libre en el sentido de que, bueno, la gente entra a su ritmo, puede ver las grabaciones y no se lleva de alguna forma un control interno. Confiamos que es Dios quien va guiando todo y que entonces la gente va tomando el compromiso en la medida de sus tiempos. El ministerio como ya es una área en donde a la gente se le va a formar. Tenemos el apoyo ya de sacerdotes y está el permiso en trámite por un obispo. Y como tal, si Dios lo permite y es su voluntad, porque yo no quiero nada, yo solamente quiero lo que Dios permita. Y si el Señor así lo ha dispuesto, bueno, se formaliza con la intención de tener un grupo en donde hagamos comunidad y que esa comunidad pues esté orientada, por ejemplo, a que ayudemos personas que tienen algo que se llama carisma de las almas, que tienen manifestaciones constantes, que no es algo que se les va a quitar con una terapia o no es algo que se les va a quitar con una oración de liberación. Hay muchísimas más personas de lo que ustedes creen en esas condiciones. También hay personas que están recibiendo ataques y de todo tipo en sueños directos y que llevan una carga muy, muy fuerte y que nosotros en oración le pedíamos al Señor su guía. ¿Qué hacer con las personas que recurrentemente están teniendo manifestaciones, están sufriendo y que entonces pues la terapia no les va a resolver porque es un carisma? No es algo que se te quite, es algo que tienes que aprender a vivir con ello. Pero también está este espacio de ministerio de intercesión para aquellas personas que, por ejemplo, me dicen, es que mis hijos están atrapados por la ideología, están atrapados por los videojuegos, están atrapados y yo no sé qué hacer. También es un espacio para esos padres y madres o esos familiares, a veces es la abuelita, a veces son las tías que quieren hacer algo por el sobrino. Este espacio también es para ellos y está abierto para que la persona que quiera aprender a interceder por su familia porque tiene alguna situación particular, pues bueno, adelante. Es la, eh, es la forma en cómo se puede llevar a cabo todo este servicio. Muy bien, entonces la intención es que todo aquello que ustedes de alguna manera se ha vuelto una necesidad o hay esta intención de poder. Hay esta intención de poder ayudar y a veces es que tienen mal el matrimonio, de alguna forma consideran que a lo mejor su matrimonio está siendo atacado espiritualmente. Hay características, ¿no? Que nos dan esta impresión de que algo está pasando. También cuando los niños traen problemáticas, lamentablemente, pues porque a veces tal vez uno no los deja ver pues contenido nocivo, pero bueno, en la escuela hay una difusión muy, muy fuerte. Yo estoy sufriendo eso, justo mi esposo y yo. Mi hijo es homeschool, mi hijo no tiene este acceso a todo el contenido que lamentablemente muchos niños sí. Sin embargo, en la idita al karate, en la idita al donde va a regularizarse, pues en esos espacios de convivencia, pues le van influenciando severamente, pues todo el tema de los videojuegos, todo el tema de lo que está de moda, los retos. Entonces, estamos ya en un momento muy difícil. Y sí es importante que nosotros nos sumemos a una intercesión. También estamos en esta visión con el sacerdote que nos va a acompañar de poder contrarrestar lo que llamábamos la influencia externa. Es decir, si yo estoy en una zona donde hay un culto a la muerte o a lo mejor hay un rito o sabemos que X personaje hizo algo, bueno, pues se intercede con la única intención de tener esta visión de defensa de nuestras familias. No estamos en ningún tipo de cuestiones ajenas más que a la intercesión, ¿no? Para no mencionar nada, yo confío que me comprenden y que entonces la intención es dar una defensa a la familia, dar una defensa
a nuestros hijos, dan una defensa a nuestros matrimonios, quien le ha tocado estar en esa condición o en ese estado, darle una defensa a los enfermos, a la gente que está sufriendo, que es muy duro no saber qué se tiene. Y también parte porque, ya con esto cierro, hay un grupo, yo estoy en un grupo de Facebook que se llama Exorcismos Reales. No les pido que se metan, por favor, no lo hagan. Es durísimo la cantidad de gente que les llega y la cantidad de confusión que hay. Y me dio mucha tristeza. Dije, ¿cómo es posible que hay quien está haciendo cosas terribles? Para ya no entrar en detalles, me dio mucha tristeza. Dije, ¿cómo es posible? Pero la necesidad de la gente es tanta que no llega, ¿no? A espacios porque tal vez también no los hay. Y me movió mucho una foto que subimos en Facebook en donde está una persona como precipitándose y hay otra parada que dice voy a orar por ti. Hay gente que necesita más allá, ¿no? Comprometernos un poco más. No basta con que yo diga, ah, bueno, estás en crisis, oro por ti, no, tal vez necesito imprimirle un poquito más de esfuerzo y decir, bueno, te voy a dar un 20 minutos o un 30 minutos, voy a hablar contigo, voy a escucharte, voy a hacer un poco más. El ministerio no está orientado a que se dé ese servicio de escucha, pero sí a que entonces el sacerdote que nos va a acompañar ore por ustedes, oremos en comunidad, aprendamos a combatir y nos sumemos. La verdad es que es algo que, por supuesto, nuestra madre nos ha ido dando esta inspiración y que como mercedarios, que ustedes saben que nosotros somos parte de la tercera orden de la Merced, tenemos esta disposición, ¿no? Y creemos que todo va a ser de gran ayuda. Si a alguien le interesa, bueno, se subieron los datos y aquí en la imagen está también el número que se les pide que solo manden mensaje de WhatsApp, que nos apoyen, que no llamen porque, bueno, son arriba de 100 y nuestra querida Beth, pues es alguien que, y su esposo César, son alguien que tienen 4 o 5 preciosos hijos, que si me equivoco, perdón, pero en el número me refiero, pero que, bueno, comprendan que los deberes de Estado son muy altos y que la verdad es que ellos están haciendo un esfuerzo enorme. Entonces apóyennos, tengan paciencia y si alguien se quiere sumar, es más que bienvenido. Y de igual manera, bueno, se subió toda la información y se les pide la revisión. Dicho eso, vamos a pasar ya al tema que hoy nos ocupa, que es la soberbia. Y aquí quiero establecer que se va a hacer primero un estudio desde la tradición de la iglesia, específicamente con los santos padres de la iglesia, y posteriormente entraremos a analizar todo lo que el Señor le revela a Concepción Cabrera de Armida y también vamos a retomar algunas revelaciones privadas respecto del tema de Luisa y algún complemento más de algunos santos porque Dios ha dado una luz impresionante de este tema, puesto que es una problemática central. Es así que en un primer momento vamos a conocer y me voy a meter a todas las variantes porque la soberbia de pronto la creemos como una posición de vanidad donde yo me creo mucho. No, la soberbia tiene matices y gamas tremendas. Y es un espíritu que sobrevive, los padres van a decir, a todos los combates, ¿no? O sea, combatirla no es algo sencillo y lamentablemente para nosotros nos vuelve ciegos. Es así que entre más soberbia tenemos, más ciegos estamos. Y aquí les pongo de referencia a los fariseos. No pudieron reconocer al Mesías. Imagínense lo que representa tener la soberbia a esos niveles, que no tienes ya la capacidad de diferenciar lo bueno. Y es algo terrible porque perdemos esa capacidad también, pues es un área en donde nos enfría a tal grado que pudiéramos estar frente al Santísimo y no sentir nada, ¿no? O no experimentar nada, porque va endureciendo. Uno de los grandes santos de la vida monacal, San Bernardo de Claraval, refiere que entonces quien ya tiene el corazón endurecido es un muerto viviente. Es la muerte del alma. Entonces, el camino de la soberbia te lleva a esos niveles. Bueno, entonces esta sesión va a estar orientada a conocer lo que los santos padres postulan y posteriormente iremos abarcando la diferencia.
Aquí algo que a mí me mueve muchísimo como terapeuta y que por eso a este tema le voy a dedicar mucho más tiempo que a los demás y que yo confío que nadie le genera tema o problema porque me toca de pronto conocer de tantos casos y aquí quiero establecer que el centro del deterioro de la conducta es la soberbia, pero en la actualidad, por toda la manipulación ideológica, el egoísmo, que es una, podríamos decir, una característica, una forma más de la soberbia, es lo que está destruyéndonos como sociedad. Aquí les pongo un ejemplo. Aquel que cae o aquella persona que cae en adulterio, les pido que tomen conciencia que es una actitud egoísta. Aquella persona o aquella mujer que decide abortar es una actitud egoísta. Tiene como centro la soberbia y así me iría a todas las conductas nocivas como el abuso sexual, el incesto, la violación. Todos son conductas egoístas instigadas por otros espíritus más de impureza, con ataduras que a veces se abren por el tema del esoterismo, porque mucha gente cae en esta terrible ignorancia, pero que al final en la base está este inmundo espíritu. Y así todo lo demás, la violencia, todas las conductas que van contra la caridad, toda conducta que va a lesionar o a transgredir a otro ser humano, tiene como centro la soberbia. Es el espíritu que abre la puerta a todo lo que conocemos en el Génesis a través del pecado original y es el espíritu que genera que los ángeles se conviertan en caídos, ¿no? Y que nosotros quedemos en estado de destierro. Es tan poderosa que nuestro Señor Jesucristo le deja ver a Santa Brígida que el soberbio cae en el infierno como arena en el mar. Eso es muy grande. A mí me impacta. Yo digo, no puedo llevar una vida de fe sin tener claro que la conciencia, sin tener claro y la conciencia de que combatir a la soberbia es un trabajo de todos los días. Que no es que usted se relaje y diga, ay, hoy no la combato. No, ella está al acecho todo el tiempo. El problema es que la iglesia ya no lo enseña. En la iglesia hemos perdido esta oportunidad de que este conocimiento, que es parte de la tradición de la iglesia, se haya diluido y que entonces no se transmita a las parroquias, que creo yo es el lugar donde debería de estar vigente y más bien se estudia a nivel especialidades y eso a algunas partes, no se estudia todo. La patrística es una especialidad a nivel doctorado. Y a mí me parecía terrible. Cuando yo lo empecé a estudiar, Dios me dio esta oportunidad. Dije, es que esto sirve para que la gente tenga pues un cambio de conducta para bien, para que salga del pecado recurrente. Es una bendición enorme y sin embargo pocos la conocen. Es así que bueno, si Dios nos permite saber de estos temas, pues hay que pedirle al Señor que puedan llegar a toda la gente porque sí es impresionante lo que puede lograrse a través de no solo el conocimiento, sino del combate a estos defectos. Y que es parte de la tradición en el sentido de que los primeros cristianos lo tenían claro, en los monasterios se llevaba a cabo y lo que ahora conocemos como seminarios, pues era parte de su formación. Eso ya no existe, esto ya no se incluye. Fui a un retiro de padres mercedarios precioso, bendito sea el Señor que tuve la oportunidad, y platicando con el rector y platicando con algunos hermanos más de la Orden de la Merced, me decían, estábamos platicando, ¿cuál es el motivo principal por la cual las personas que entran o los hermanos que entran para querer ser frailes, perdón, se salen? ¿Por qué hay deserción? ¿Por qué de pronto no avanzan? ¿Y saben cuál es la razón principal? Que no saben hacer comunidad, que tienen una postura egoísta, que no le quieren dar nada a nadie, que finalmente no están habituados a realizar labores de casa en común. O sea, imagínense lo que representa. No, hay una crisis sacerdotal por todo lo que ustedes y yo ya conocemos, pero aparte se suma esto. Imagínense, ya por fin se logra que la persona pueda discernir su vocación y resulta que como no tiene claro, me comentaba un fraile que uno de esos hermanos que entraron como al postulantado decía, yo no voy a barrer,
No tengo por qué barrer, aparte yo no tengo por qué estar de criado, fíjense, no se tiene una conciencia de hacer comunidad, no se tiene conciencia que el hábito o el hecho de que tú realices labores que ayuden a los demás, estás combatiendo directa o indirectamente los defectos que te rigen. No es solamente, no solo tiene una utilidad práctica porque todos están viviendo ahí, tiene también una utilidad porque al final te mortifica. Y tenemos la figura maravillosa de San Martín de Porres. Tenemos esa visión de que el trabajo dentro de los monacatos, dentro de lo que ahora conocemos como seminarios, siempre tuvo este sentido, pero dado que ya no se estudia y dado que las personas no lo tienen claro, se incurre en esta terrible interpretación, cuando en realidad el que tú ayudes a otro, el que tengas esta oportunidad de recogerle el plato, de hacer labores que parecen insignificantes, pero no lo son, tiene un sentido mayor. Pero bueno, como si tú haces una actividad y no hay una explicación de la razón de ser de la misma, pues pierdes el origen, y al perderlo no generas lo que se llama espíritu de cuerpo, que es esa convicción para realizar funciones o labores que tal vez pudieran representarte un esfuerzo mayor, pero que están hechas con el ánimo de poder fortalecer una comunidad o de poder fortalecer un área. Entonces, bueno, eso ya no se transmite, eso ya no se enseña y la gente se va. Y en verdad es tremendo. Yo he visto en Facebook publicaciones en donde hay un sacerdote que también se dedica al tema vocacional y habla de esto. Y lo mismo a nivel parroquias, ¿no? Estoy hablando, bueno, a nivel seminarios, en otras áreas, pero pasa exactamente lo mismo en las parroquias. No vemos la utilidad ni la importancia de poder mortificar estos defectos con el fin de que haya un crecimiento a nivel comunidad, porque también los dones, que esto es bien importante y poco conocido y poco trabajado. ¿Por qué los dones se están viviendo de manera tan limitada? Pues porque no se combaten estos defectos. Y entonces, si Dios quería derramar grandes gracias en Laura Pérez, por poner un ejemplo, entonces la soberbia de Laura Pérez está bloqueando el efecto. Y es así que nosotros, y voy a hablar de una causa-efecto desde un plano, desde una visión totalmente católica. Es así que si yo como madre, como padres, no se llega a un crecimiento espiritual, estamos bloqueando a los hijos. Si yo como consagrada estoy bloqueando a la comunidad, si el sacerdote como autoridad de la iglesia está bloqueando, ¿me explico? Y entonces estamos de alguna manera limitando. Dios quiere derramar todas sus gracias, pero somos nosotros los que no tenemos las condiciones espirituales. Es así que hay muchísimo trabajo pastoral, bendito sea el Señor, hay grupos muy buenos, hay gente que en verdad mis respetos, están haciendo una labor impresionante porque todo servicio demanda muchísimo esfuerzo, pero o pierden de vista esta base central y entonces ya tienes la vocación, ya tienes el matrimonio, pues a lo mejor tienen un nombre, se restableció el matrimonio, pero van a volverse a enfrentar a los pecados capitales y no los preparan para eso. Y hay ocasiones que hay estas restauraciones matrimoniales, pero el defecto sigue ahí, el defecto sigue empoderado y entonces estamos en riesgo nuevamente de que se fracture, de que se pierda o de que finalmente se vuelvan a separar o que no regresen. Y es un llamado también aquí, todos ustedes, que yo sé que la mayoría de los que entran acá es gente muy comprometida por gracia de Dios y que entonces traen una misión ya y tal vez hasta traen compromisos dentro de las comunidades en donde se desarrollan, pues es un llamado para que esto se vuelva cultura dentro de la iglesia. Yo estoy en un grupo de catequesis, pues hay que empezar a ayudar a que los niños trabajen el tema de la soberbia. Tuve la semana pasada, solo se los comento por la importancia. Tuve la semana pasada una terapia con un niño y lo metí a meditación, lo metí un poquito a visualización y yo le decía, cuando tú tomas estas decisiones, ¿en quién estás pensando? En fin, le hice varias preguntas y el niño contesta, en mí, en mí. La postura de la educación de la infancia es la diversión. Y es triste, hermanos, pero denme tribuna, si no lo digo aquí donde lo digo. Es triste porque la educación de los niños está orientada a la diversión. Es así que si se va a generar un contenido
católico para niños, le apuestan a divertirlos, le apuestan a que jueguen, brinquen, salten, canten, y no hay un encuentro. Y no era así. En la tradición de mi iglesia se apostaba a lo contrario, a que el niño entrara en un diálogo con Dios, porque hay incluso mayores posibilidades de que esto suceda. A que el niño entonces tome conciencia de que está teniendo una vida egocéntrica. Él es el centro, ¿no? Si vamos, tenemos espacio, tenemos tiempo libre, ¿a dónde quieres ir? Pues vamos al cine, vamos a divertirnos. Y a veces el tema de la iglesia, quien tiene a bien empezarla a considerar, pues es sin explicaciones. Vamos a la iglesia, pero no te explico. No te digo qué representan, porque tal vez el padre ni lo sabe, ¿no? O la madre ni lo sabe, no estamos bien formados. Y es esta obligación de ver y encuentran un gran vacío en la iglesia y tienen un mundo de diversión que los está absorbiendo. Bueno, en el centro de esa forma de educar está la soberbia, porque él es la persona más importante y luego algunos, solo pongo ejemplos generales. Yo sé que no a todos les aplican, pero tengan paciencia. Porque al final la idea de comprender es ver también cómo fue nuestra educación, cómo fuimos nosotros guiados de niños o deformados o qué pasó con nuestra historia de vida. Hago este comentario porque valdrá la pena que empecemos a profundizar. Yo cómo fui educada, a mí se me enseñó a pensar en los demás o yo era el centro de mi universo y tal vez lo sigo siendo. Y tal vez yo estoy buscando que mi marido sea como yo quiero, o mi esposa sea como a mí me agrada, o yo quiero que ella tenga un ritmo de vida que no aguanta o que no quiere, o en fin, estamos muy egocéntricos porque fue una postura o una ideología también que se estableció a partir de la década de los 20 y severamente hasta nuestros días. Entonces, la mayoría tenemos una postura egocéntrica y convenenciera. Si a mí me conviene, pues lo iré avanzando. Si esto me deja, ¿no? Lo iré, y ahí es, o al revés, inicio algo y yo dijera, ay, no, pues no me conviene, el horario es muy tarde, yo ya estoy cansada, tuve mucho trabajo. Y empiezas con una postura en donde el centro eres tú. No piensas en los demás y estamos muy mal educados a ser así. Bueno, regreso al tema brevemente de los niños. Es así que el niño, pues aparte, si los padres no les dieron labores y no los enseñaron a ayudar a otros, si no tuvieron esta conciencia de que había que pensar en alguien más, si no se les habló del mal que está en el mundo y donde mucha gente está sufriendo y no se le da un sentido a la oración, pues todo se vuelve egocéntrico. Y entonces tenemos estos niños, estaba viendo un reportaje que llega por redes que dice, tienes al niño, se me fue el nombre, da a entender que son niños autoritarios, niños que le pegan a sus padres, niños que les gritan, que no siguen indicaciones, que tienen como centro la rebeldía. Y acá los perdón, los medios de comunicación tienen una importancia terrible en la deformación de estas conductas, pero también está relacionado con que no se practican las virtudes, porque perdón que lo diga de manera tan directa, no se conocen. Entonces tú no puedes practicar lo que no conoces. Y hay familias que traen mucho más arraigado el egoísmo que otras. En esta base lo que se afecta es la caridad, lo que conocemos como amor. Una persona egoísta no quiere dar, y ese es el narcisista. Y el narcisista que está tan difundido en redes puede encontrar la solución de este problema combatiendo estos defectos y de la forma en la que la iglesia los postula desde su origen, porque está la presencia del Espíritu Santo en todo esto. Es así que el narcisista se tiene que reeducar y hay quien luego no quiere acompañar porque es muy sufrible. Pero bueno, solo quiero poner como un esquema, estamos generando y me sumo, pues porque yo soy madre también, una generación narcisista que no está dispuesta a ayudar, que no quiere esforzarse. Y ojo, voy a decir algo que tal vez algunos lo han alcanzado a ver, algunos no, pero eso afecta a la economía, porque entonces nos estamos enfrentando a una sociedad, a una generación que no se quiere comprometer. Y no se compromete no solo a nivel matrimonio, pareja, hijos, no, a nada. Y entonces como no se compromete a nada, no va a mantener una solidez en un trabajo, no se va a sumar a decir, bueno, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor posible para que la empresa donde estoy
pues tenga mayores ingresos, tal vez yo me vea beneficiado. No, tenemos todos una visión egocéntrica, patrones. No, no generalizo, habrá gente que, bueno, confío que la gracia sigue operando, pero hay una constante o una común o algo que es más común que entonces es no, y hay mucha crisis. Yo misma en el instituto he tenido esa dificultad de gente que no se quiere esforzar, de gente que de pronto no piensa en los demás, que tiene una visión totalmente egoísta y que no se compromete con su trabajo, que no ve el dolor. Nosotros somos un área muy sensible a conocer el dolor de la gente. No es que te llega la persona más feliz del planeta, te llega justo lo contrario, la gente más afectada, la gente que de pronto está sufriendo muchísimo y que te encuentras personas jóvenes que les da lo mismo si alguien más está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, eso va generando un daño a la economía, eso va generando un daño porque el tiempo que no le quisimos invertir, hablo de una generalidad. El tiempo que tal vez un padre o una madre no le quiso invertir a sus hijos le va a impactar directamente en toda una estructura emocional, mental, física y económica. No solo te afecta a nivel de conducta, que tú digas, hijo, le tengo que estar cargando con el hijo que cae en crisis o en ansiedad. No, todo lo que eso representa, que no trabaje, que no progrese, que no termine la escuela, que tú inviertas y que ese dinero se pierda, el que estamos enfrentando una generación colapsada, dividida, trastornada, es tremendo. Visualícenlo, visualícenlo un poquito más. Y quien ostenta el poder tiende a otras cosas, ¿no? A la unidad, a ayudarse, es otra la mentalidad. Y a nosotros nos tiene divididos, nada más no haces equipo con nadie porque ya andas viendo si te traicionas, si no es muy fuerte. Es así que solo es una reflexión. Vamos a entrar ya al estudio. La reflexión es para que ustedes se despierten, se conecten y digan, sí, es verdad. El tiempo que yo no le he invertido, tal vez ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, hay que invertirle, no hay que tener miedo, hay que invertirle. Bueno, el marido es el peor del planeta. Bueno, pues Dios me está poniendo en su camino y algo se puede hacer. No es de que te entregas a decir, ay, no se puede hacer nada, ya que se vaya, lo dejo. Y siempre estamos en esa postura porque ha sido sembrada a través de los medios de comunicación. Siempre es de, lo dejo todo y vuelvo a empezar y me busco uno mejor. Y no funciona así. Incluso hay algunas revelaciones, como me viene a la mente la de María Valtorta, que el Señor le deja saber que cuando tú te equivocaste tal vez en elegir a la persona con la que querías estar en tu vida, el proceso de dificultad sirve para tu purificación porque Dios está haciéndolo todo para nuestra salvación. Es verdad que hay situaciones que son extremas o que ya se fueron a niveles muy drásticos, pero mientras no ponga en riesgo tu vida, creo que es posible trabajar. A veces ese trabajo es por fuera, dices, bueno, nos tuvimos que separar porque juntos ya casi nos estábamos matando, lo entiendo. Pero si no es su caso, es bien importante que ustedes lo vean como, no me gusta la palabra, pero creo que se presta como un reto. Señor, si tú estás permitiendo que yo esté lidiando con esto, es porque es posible pasarlo. Dios no da pruebas innecesarias ni inútiles. Dios no da pruebas para torturarnos. Dios no permite pruebas, incluso dice la Sagrada Escritura, mayores a nuestra fuerza. Es así que yo no puedo sentir fuerza, pero la tengo, porque Dios no miente en su santa palabra. La tengo, solo que no la he ejercitado, no la he desarrollado, no estoy en esa postura, ¿no? De trabajo. La mayoría es de, la mentalidad directa es, mejor lo dejo, ¿no? Mejor que se resuelva y luego te llevas entre los pies a todos los demás. Y empieza a deteriorarse toda la estructura familiar y lo triste es que cuando una persona decide dejar algo en esos niveles, en esas condiciones, se vuelve una forma de instigación para toda la estructura familiar. Pongo un ejemplo concreto. Entonces pensemos que mi tía llegó a la conclusión que divorciarse era el camino. Para la generación que sigue se vuelve un ejemplo y se vuelve algo ideológico también, pero espiritualmente hay mayor instigación para dejarnos. La generación que sigue va a estar más instigada para llegar a la misma conclusión. Esto lo hemos comprobado en el instituto muchísimas veces y nos duele. Decimos, qué impresión, te estás llevando toda una estructura.
Y el mal es tan astuto que va a volver a sembrar la división en la generación que sigue, en la generación que sigue. Es una instigación que se vuelve a sembrar. No estoy hablando del pecado generacional y todo eso que ya he explicado, que no creemos en él y que respetamos lo que dice la Santa Iglesia. A lo que estoy hablando es que se vuelve un ejemplo, se vuelve una idea, se vuelve una estructura mental que después el mal utiliza para convencerte de la forma en que hemos trabajado desde el inicio, que le llamamos pensamiento maligno. Te instiga con más fuerza, porque la familia le abrió la puerta. Es así que un hombre que concluye que cometer adulterio no pasa nada y finalmente puede hacer lo que quiera, pues la generación que sigue va a tener la misma instigación para concluir. Y si ustedes revisan sus líneas familiares, van a decir en la torre, ¿no? Lo que acabo de decir es cierto. También ocurre lo contrario, cuando una persona decide casarse, hacer bien las cosas, también hay un efecto. No todo está perdido. También hay un efecto de que se vaya saneando. Pero hay que echarle muchas ganas porque la mayoría lo hacemos en inconsciencia, no pensando en los demás. Cuando yo decido ponerme en orden, cuando yo decido, estoy ayudando a que la generación que siga tenga mayores posibilidades de estar en orden con Dios. Y hay algo muy bello que a mí me motiva mucho y que le pido tanto a Dios que hoy los conecte. Si tú llegas a amar a Dios con todas tus fuerzas y ese es como tu visión en este mundo, lo heredas. También lo heredas como una trascendencia. Lo heredas en el buen sentido de la palabra. Les pido que no entremos en escrúpulos. A lo que yo le llamo heredar es que también hay una transmisión. También hay una transmisión que es meramente espiritual. Y entonces todo ese amor que tú sientes por Dios, todo ese amor que sientes por la Virgen, por Jesús, se va estableciendo también. Entonces tendríamos que enfocarnos un poquito más a salir de esa posición egocéntrica, de esa posición individualista y empezar a tomar esta conciencia que vamos a hacer una pequeña oración hoy para que el Señor vaya sembrando en nosotros esa semilla. Confiamos plenamente en ello, que es todo acto que yo estoy realizando en este tiempo, en este momento de mi vida o en cualquier otro, tiene un impacto en toda la estructura. El Señor le dice a Luisa que incluso en toda la humanidad. Pero ahorita no los quiero desgastar, al menos céntrense y vamos a tratar de hacerlo en esta oración que hoy Dios nos va a permitir. Es, si yo decido separarme de mi esposo, estoy afectando toda la estructura. Y entonces hay que pensar un poco más allá y aparte, la generación que sigue o las generaciones que siguen van a estar mucho más deterioradas que las nuestras. Nosotros somos como de la década de los 80, 90. Aún había ciertos valores. No fue tan impactante. Ahorita ya no hay nada. No hay pudor, no hay vergüenza, ¿no? Salvo algunos, en verdad, algunos esfuerzos extraordinarios de algunos padres, pero el sistema está tan absorbente que los jóvenes bastará que se metan un ratito al celular para conocer de todo. Es así que son generaciones más vulnerables y nosotros aparte, en nuestro individualismo no estamos notando que las decisiones que estamos tomando o la tibieza con la que estamos actuando al interior de nuestras prácticas de fe o nuestra relación con Dios es mínima, entonces pues toda esa estructura está siendo una puerta de entrada para abrir o para cerrar una gracia. Y le pido tanto a Dios que, bueno, ustedes se vayan en esta clase con esa convicción. Ya no es solo que yo me voy a llevar el matrimonio, me voy a llevar, ¿no? Me voy a llevar al hijo. Bueno, estamos hablando de la humanidad completa. Y esa visión se ha perdido. Esa visión ya no está ni enseñada ni entendida en la iglesia. No me he encontrado una sola persona que lo tenga claro. La mayoría, y porque vemos muchos pacientes y hemos tenido servicios por varios años ya, no me he encontrado uno, ¿eh? Y es lamentable porque hay gente que es consagrada y que eso debiera ser la base, debiera ser el centro. Un sacerdote, hay revelaciones privadas que dice que se llevan incalculablemente a muchas almas con decisiones que pueden tomar desde el yo. Tuvimos esta experiencia que ya he comentado en otras ocasiones y que brevemente les digo. Ese sacerdote que decide dejar el sacerdocio se casa, pues se lleva una comunidad completa, la gente que lo conocía se lo lleva, espiritualmente hay un quiebre. Nosotros sentíamos que lo conocimos un dolor terrible. Incluso varios de nosotros caímos en una especie como de tristeza profunda. Era una oscuridad tremenda. Y eso que Dios en su bondad nos ha permitido formarnos. Imagínense a alguien que no está fuerte,
que no comprende a lo mejor todo esto que estoy explicando, pues les quiebras todo, pierden la fe en la iglesia, en los sacerdotes, representa mucho un comentario, una situación contraria, una confusión. Yo creo que Dios no es confusión. Y cuando algo viene de Dios, no tiene que ser interpretado y reinterpretado y reexplicado por ningún medio, porque el Espíritu Santo no anda ahí generando o sembrando confusión en nadie. Es todo lo contrario, la paz es la base. El Señor le refiere a María Valtorta, a Luisa, a todos estos santos que vamos mencionando en las clases, que un fruto o un punto de discernimiento para saber si algo viene de Dios es la paz. Si tú escuchas algo que dice cualquier autoridad de la iglesia o cualquier persona dentro de este ámbito de fe y te genera paz, le dice el Señor a Luisa, a María Valtorta, en otras palabras, es señal de que estoy yo presente. Cuando algo ya te generó confusión, malestar, ya no sabes si es verdad, mentira, si está bien o está mal, eso ya no viene de Dios. Es importante que lo tengan claro porque cada vez más la iglesia está entrando a niveles de confusión muy severos. El camino de las virtudes es camino seguro. El camino de la búsqueda de la voluntad de Dios es camino seguro. Y cierro diciendo que entonces la imitación a nuestro Señor Jesucristo, la imitación a nuestra Madre Santísima es camino seguro. Si lo que yo estoy haciendo, me estoy peleando con un protestante, le estoy echando candela a alguien, como quieran, la actitud contraria que ustedes quieran, de pronto dices, pues es que estoy defendiendo a la iglesia. No, la base de la conducta es la imitación a nuestro Señor. Y nuestro Señor no estaría en debates de esta magnitud ni en riesgo de pecar, ¿no? O poniéndose en un terreno en donde tal vez tú eres consciente, son conscientes que nos ganarían los defectos. No entras a territorio del mal porque sabes que tal vez eres vulnerable y no vas a ganar. Muy bien, confío que esa es como una introducción que en el favor de Dios se irán sumando un conocimiento más. Empezaré con una definición mínima de los padres, de los santos padres, en donde San Juan Clímaco refiere que existen muchos tipos de soberbia. Y por tipos entendemos, vamos a verlo así, como formas. Hay personas que cuando nosotros dentro del diagnóstico que hacemos en terapia preguntamos, ¿cómo consideras tú que experimentan la soberbia? Y hay quien dice, no, pues yo la tengo normal, yo siento que, pues que ya más o menos la controlo, no, yo no la identifico. O sea, nos contestan cosas que yo digo, más bien no sabes qué es, porque todos tenemos soberbia y hay que tenerlo muy claro, muy claro. No lo afirmo desde mi querer, lo afirmo como base de la tradición de la iglesia, lo afirman los santos padres. Todos tenemos soberbia porque los pecados capitales entraron con el pecado original. Entonces, ¿desde cuándo tenemos soberbia? Desde el nacimiento. Y no se van con el bautismo, no se van. Los pecados capitales están, lo refieren los santos padres, están en nuestras vidas para ser combatidos y ayudarnos en ese combate al crecimiento espiritual. Es así que nadie puede crecer espiritualmente si no los combate. Es así que si ustedes en este momento sienten que tienen la mejor relación con Dios, pero no combaten la soberbia, ahí hay un engaño, porque no están viendo toda la estructura. Bien, entonces, esas diferentes formas, aquí valdrá la pena que empiecen a trabajar desde este día de qué forma la tengo yo, de qué tipo estoy yo siendo instigada, convencida o ya está tal vez dominado o dominada. Es así que por poner una constante que es muy común y que lo encontramos en terapia de manera muy marcada es la soberbia que más manifestada está en la sociedad es lo que le llamaba yo, o les decía que le conocemos como egoísmo, y es esa tendencia a no quererle dar nada a nadie. Yo puedo ir a todos los eventos de cualquier predicador y andar en la iglesia de aquí para allá y estar en todos los grupos, pero darle a alguien no es cualquier cosa. Y aparte, ese darle a alguien es, le doy, pero quiero recibir. Le doy, pero que me convenga. Le doy, pero que quede bien. Le doy, pero que me amen, ¿no? Le doy, pero que algo reciba. El Señor le refiere a Luis algo que es muy fuerte. Dice, la mayoría que da siempre busca recibir. Es muy difícil que alguien dé de manera pura. Ese es nuestro trabajo.
el esforzarnos para que sea cada vez más puro, sea cada vez, porque es un proceso, ¿eh? No es de que yo hoy doy un curso gratuito y ya tengo el camino asegurado. No, es un trabajo constante de ir combatiendo esto que está en mí, que quiere ganar algo, que quiere sacar algo, porque a ellos se suma luego la avaricia, que es un monstruazo, pero ya lo veremos cuando nos toque estudiarlo. Cuando entonces yo empiezo a entender esto, a ver cómo me está atacando a mí, yo no quiero dar nada, pero hay gente que está al revés, que sí da, pero entonces es la vanidad la base, es la vanagloria, es el que tú puedas decir, yo estoy haciendo todo por los pobres en el mundo. Y entonces más bien lo que quiero es el reconocimiento. Lo que quiero es ese quedar bien, ese ser honrada, alabada, sentir que soy Madre Teresa cuando no lo soy. Mis motivos no son puros. Y aquí dejo algo claro para que nadie se angustie. Los motivos de la mayoría no son puros, solo nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros y nos ayuda en este camino de crecimiento. Solo ella como humana tuvo actos puros. Nadie los ha tenido ni los hemos tenido, es parte de un trabajo. Es así que si ahorita que yo estoy mencionando esto, ustedes se dan cuenta que no tienen actos puros, lo que sigue, y esto les pido que lo apunten. Quien hace, toma bien tomar apuntes, ponga. Lo que sigue es reconocerlo, decirlo, Señor, me doy cuenta ahora que no tengo actos puros y que estoy más bien haciendo tal o cuales cosas por X razón. Pongo dos referencias, por vanidad, por que me lo reconozcan, porque sea la buenita de la zona, por quedar bien con el padre, por dinero, o porque me vi obligado, ¿no? O porque realmente detesto a la gente, pero aquí estoy, ¿no? Haciéndola de santa. Es así que independientemente de lo que sea y por rudo que parezca, es mejor la realidad, porque en la realidad tenemos la oportunidad de avanzar. En la realidad tenemos la oportunidad de decir, bueno, ya me di cuenta que más bien me estoy engañando y no estoy buscando ayudar a los demás, más bien estoy aferrada en que mi hijo se convierta, estoy aferrada en que mi esposo cambie y en ese inter me empecé a meter a cantidad de actividades, pero con otras intenciones. Nadie se preocupe, ya dije que solo nuestra madre ha tenido actos puros, entonces todos llegamos en esa edad y a esa terrible situación, pero más vale reconocerlo, porque acá estamos a tiempo, ya si nos enteramos en el umbral de nuestro juicio, pues sería demasiado tarde. Bendito Dios que nos enteramos ahora. Y lo que sigue es, después del reconocimiento, le podrían poner número 2, es pedirle al Señor que Él nos corrija, que reconocemos que todo aquello que hemos decidido desde nuestro yo, desde el ego, desde la soberbia, no lo queremos, lo renunciamos. En el nombre de Jesús no lo quiero. Y pedimos y anhelamos hacer lo correcto. El Señor, en verdad, a mí me parece trascendental. Le refiere a Luisa, solo anhela, solo anhela. Aquí dejo claro, este curso no es de divina voluntad, solo hablo de relatos, perdón, de revelaciones privadas porque vienen al tema. El curso no es de divina voluntad ni estoy transgrediendo porque no es la intención, no. Solo son ejemplos, porque también la vida de los santos sirven de ejemplo y de fortaleza para poder atravesar estos umbrales de purificación. Es la única razón. Por eso la menciono y mencionaré otras más. Es así que cuando tú lo anhelas y le dices, Señor, corrígeme, estás haciendo también un acto de reparación. Y hay una forma preciosa en divina voluntad, pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Ahorita bastará con actos sencillos, pero con toda la buena voluntad de mejorar, de decir, Señor, ya me di cuenta de mi miseria, de mi hipocresía, es más del doblez que tengo, que más bien yo estoy acá y está el sacerdote y hasta me acomodo y me enderezo y me acomodo la mantilla para verme más santa, pero está otro hermano y lo desprecio. La señal de que la soberbia no tiene tanta fuerza en nosotros es el nivel de caridad que tenemos con el prójimo. Es directamente proporcional. Si ustedes quieren saber qué nivel de soberbia tienen, es importantísimo, tengan claro qué intolerancia eh, em, pues se les manifiesta con el prójimo.
Si tú dices, ay, es que a mí me molesta, me molesta, ay, me molesta, y los empiezas a contar y pues, casi es media humanidad, pues entonces la soberbia tiene una fuerza impresionante. Si tú ya andas como más equilibrado y dices, bueno, tengo disposición de perdonar a mi familia, a la gente que me ha hecho daño, y voy a la iglesia que vemos tantas faltas. A mí me toca estar en una zona muy, muy complicada y me toca ver muchas faltas y de pronto dices, da coraje. O sea, llega un momento que dices, ¡ah! Pero justo ese es tu trabajo, decir, a ver, no, oro por ella, la bendigo. Y empiezas un trabajo de contrarrestar el defecto. Insisto, a todos nos pasa. Es completamente común. No normal porque no forma parte de nuestra naturaleza. Es común porque un defecto está rigiendo. Y ahí hay que empezar a contrarrestar. Una tercera conducta que les recomiendo, que es buenísima, que yo la practico y es un bálsamo para el alma, es que cuando les pase eso los bendiga y le digan al Señor, te pido que la consideres en el rosario que voy a hacer hoy o en todas mis oraciones. Hay gente que entre más difícil sea para ti, entre más frustrante, entre más te moleste, entre más quisieras que no existiera, hay que hacer algo que yo le llamo, así le llamo, pero no digo que ese sea el nombre. Solo yo así le llamo. Es como si los adoptara. Dijera, Señor, todas las oraciones o los servicios o lo que tú me permitas hacer, porque todo viene de ti, lo ofrezco por estas almitas, lo ofrezco por estas personas y les doy mi palabra que se va saneando el corazón, se va saneando la mente, se va liberando. La soberbia no puede entrar en esta estructura a amarrarnos el corazón, sino que más bien se desata la estrategia que la soberbia quiere imponer, que es la falta, la caridad, el desprecio al otro, el desprecio a Dios. Hay personas, pongo otro ejemplo, que por ejemplo, que valga, tienen constantemente como pruebas, 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 y se empiezan a desesperar y empiezan a irse en contra de Dios. Así, pero es que ¿por qué Dios es injusto? Y dicen muchas cosas que yo no podría repetir. Pero que entonces la soberbia busca que te vayas en contra de alguien, o del prójimo, o de ti, o del sacerdote, o de Dios mismo, o de la Virgen, o empieces a exacerbarte en una inconformidad. Todo eso solo requiere sanación y es un proceso que se va avanzando. Bien, es así que en este tercer punto se les recomienda que bendigan y que enseñen, quien tiene niños, que enseñen a hacer esto. Es un tesoro. Y cierro diciendo que sí, somos una sociedad que lamentablemente ya está muy metida en la impureza y en la inmodestia. Cuando la gente, pues, o estas personas, hombres o mujeres, tienden a estas conductas y nos inquietan, nos perturban, esto es bien importante, bendigan. Señor, la bendigo y pido por ella, pido por su conversión, pido por la conversión de mi hermano. Estoy poniendo ejemplos generales porque lo que les podría molestar no sería la impureza, a lo mejor la ira, a lo mejor el descuido, el cinismo, en fin, otras cosas. Pero sin importar lo que sientan, habrá que hacer estos actos de bendecir y estos actos de adoptar. Te pido todo por ellos. Todo, Señor, todo lo que pudiera yo hacer de bien por gracia tuya, te lo ofrezco por su conversión. Y eso le quita las alas a la soberbia. Aún así, buscar otra entrada, ¿eh? Porque San Juan va a decir que es difícil y peligrosa. Continúo, dice, em, hay muchos tipos de soberbia, como la vanagloria que consiste en el engreimiento de gloriarse de bienes materiales o espirituales que se poseen o se creen poseer. Por eso a veces no hay que contar. Incluso con quien tenga director espiritual hay que ser muy prudentes. Cuando se tienen manifestaciones o se alcanzan gracias o tú dices, yo ya pude hacer el ayuno de 40 días, ese es un ejemplo, no se debe de contar. Es algo que deben de ir cerrando su vida espiritual, más si Dios les da gracias mayores, porque todos pudieran tener gracias mayores, hay que empezarlo a cerrar y eso solo se ve con el director espiritual. En este caso y en ausencia del director se puede ver en terapia, se puede ver con alguien de confianza, con un religioso, pero que se recomienda siempre tenga mayor edad espiritual que yo. Es así que no me puede guiar alguien que está con menor espiritualidad que la que yo tengo, por pequeña que ésta sea o parezca.
Y hay un deseo de ser visto, considerado, admirado, estimado, honrado, alabado o incluso halagado por los demás hombres, cuando la consideración y la gloria que se buscan son humanos exclusivamente. Y aquí el mal es muy astuto porque la mayoría de nosotros hemos pasado pruebas o humillaciones, pruebas de humillación. Y entonces en esas humillaciones a la mayoría de nosotros se nos instala la herida de humillación. Y esa herida que estaba las pruebas para pasarse, pero que por no entenderlo no se pasan, se instala esa herida y entonces esa herida hace que busquemos aprobación, que busquemos por eso hay que sanarla, hay que buscar la manera. No la tengo considerada en este proceso, pero es algo que ustedes pueden hacer a través de esa hojita que se les compartió, donde se explica que ustedes pueden ir genuinamente al Santísimo a pedirle al Señor sane sus heridas. No es algo que, si ustedes tienen fe en verdad que yendo al Santísimo, ese es su mejor lugar de recuperación. Bien, San Juan Clímaco la considera la más difícil y peligrosa de todas las trampas, porque se alimenta de aquello con la que se combate. Esto es muy grande. Lo voy a repetir, la soberbia se alimenta con lo que se combate. Concepción Cabrera lo veremos ya en la clase que viene, con el favor de Dios se nos presta vida, pero dice, el Señor le refiere a Conchita, que la soberbia se va a adaptar a todo y que la soberbia está presente en todos los actos, en todos. Entonces, el cambio de conducta y el cambio de mentalidad debe de considerar este principio. Yo voy a un retiro a Hermosillo. Tengo que considerar que ahí me va a atacar la soberbia. Tengo que considerar que ahí en todo el proceso voy a tener pruebas de soberbia. Y que entonces más bien hay que prepararnos, pero la mayoría vivimos totalmente lo contrario. Nos emocionamos, nos entusiasmamos, andamos en todo, pero perdemos de vista el combate. Eso es un combate. Empezar a tener conciencia que va a haber divisiones, que puede complicarse algo, que algo no puede salir como se esperaba y que en esas pruebas que Dios pudiera permitir, la soberbia va a buscar establecerse. ¿Eh? Incluso somos más vulnerables, los servidores somos más vulnerables y hay que estar muy atento. No quiere decir que todo va a salir mal o bien, quiere decir que yo debo de estar preparado porque traigo un trabajo espiritual. Si yo me voy a ir a un retiro, lo mismo. Si yo voy a ir a una iglesia, lo mismo, porque acabo de decir que en todos los actos. Pero por supuesto que el mal se incona con más fuerza cuando los actos son espirituales o religiosos. Bien. Voy a darle lectura a lo que San Juan Clímaco va definiendo, el comienzo de la victoria contra la soberbia en la vigilancia de los labios. Es esto implica negarse a enseñar a los demás, incluso a anunciar la palabra, si no te fuera pedido. Si pensemos, por ejemplo, estamos todos y hay la necesidad de hacer algo, yo no tendría que decir, yo soy maestra en X, Y, Z, y entonces yo tengo experiencia en tal y tal cosa, porque yo puedo hacer esto y ahí, bueno, ya está, caigo gorda, ¿no? Porque es como de, no, a eso se refiere este combate. Sería muy bello que alguien, tal vez el sacerdote diga, a ver, Laura, tú vas a hacerte cargo. Y entonces Laura tiene la formación, tiene las condiciones y va a entregar ese servicio porque sería una elección de Dios, que al no estar alardeando y al no estar diciendo, bueno, es posible. Es posible. Entonces son pequeñas mortificaciones de conductas concretas que nos van a ayudar y que sumándose ponen una defensa contra este vicio inmundo. Continuó, dice, y le obligan a anunciar la palabra, debe entristecerse y huir de ello como al fuego y rechazar el pensamiento, a fin de escapar de él y no caer en la soberbia a causa de su palabra. Aquellas personas que tienen mucha habilidad o que de alguna forma tienen, a quien tiene hasta carisma, ¿no? Para enseñar, para poder compartir. Hay quien tiene mucha habilidad, ¿no? Yo conozco gente así maravillosa, pero que de pronto le pega la soberbia con todo porque no se considera combatirla. Y es necesario que nosotros nos vayamos de esta clase con esa convicción. Tengo que empezar a identificar cómo me está sometiendo y cómo combatirla. Para vencer la soberbia no se debe ocultar las faltas humillantes. Por evitar escándalos, el hombre debe aceptar ser despreciado. Amar las humillaciones, indica San Juan Climaco. Esta es una visión tremenda de los padres de la iglesia que voy a profundizar un poquito más, pero quiero hacer la diferenciación. La psicología justo te dice lo contrario.
y casi es un punto de divorcio, ¿no? De no, deja todo porque te humilla. No, y vamos a entender muy bien qué es la humillación, porque yo noto que la mayoría no lo tiene claro. Es como de, no, ¿cómo me voy a humillar? No, no, ¿cómo? Y estamos en una sociedad que promueve valores totalmente contrarios. Aquí solamente voy a hacer un pequeño paréntesis. La humillación la abre el que la recibe. Y si somos conscientes de eso, nos haríamos responsables. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Pensemos que a Laura, que la invitan a, no sé, a hacer un servicio increíble. Y ese servicio va muy bien y ese servicio, bueno, ya hasta se volvió algo como importante. Y en esa importancia, pues si Laura no tiene conciencia de cómo empezar a combatir este inmundo defecto, pues se va como envenenando y se va diosificando sin darse cuenta. Y luego la soberbia es tan astuta que le manda a gente a decirle, no, Laurita, no sabes, me encantó, no, es que, y ya empieza a ser valorada, aceptada, buscada, reconocida, en fin. Si ella no tiene conciencia de que esto es un riesgo, entonces lo empieza a aceptar. Y es ahí, hermanos, es ahí donde a Laurita se le va a abrir una prueba de humillación. Entonces somos nosotros responsables de las humillaciones. Pero la soberbia nos ciega tanto que la mayoría no se da cuenta. Entonces Laurita, en lugar de frustrarse cuando llega la humillación, tendría que hacer dos cosas. Aquí apunten, por favor, porque no vienen en la presentación. Laurita, si ya conoce estos temas, tendría que decir, ¿qué habré hecho que se me presentó la humillación? Y en lugar de huir de ella, aceptarla porque incluso es una llamada de atención. ¿Por qué Dios permite las humillaciones? Porque está en riesgo de que nos perdamos. El Señor le dice a Conchita, porque los voy a perder. Y entonces entra como un médico a purificar el alma desde esta vía que es poderosa. Y entonces en lugar de decir, no, ¿por qué? Y frustrarte, el mal te lleva a su territorio, Laurita le puede dar la interpretación peor a la humillación, y decir, no, la gente es mala y no vale nada, y irse al extremo y a la victimización, o entender que por su actitud en donde se dejó envenenar, se le abrieron estas pruebas. Yo confío que Dios en su bondad, en este punto, muchos de ustedes van a ir tomando conciencia. Muchos de ustedes van a decir, ay, entonces no era el párroco, no era, ¿no? No era el cielo, no, era yo, quien al final, por mi mala forma de vivir o experimentar estas circunstancias, estoy abriendo pruebas de humillaciones. Y entonces es señal segura. Si yo traigo el pie, como dicen comúnmente, el pie en el cuello en el tema de la humillación, es porque la soberbia no se ha purificado. Si yo tengo encima a mi esposo, si yo tengo encima a mi esposa, si yo tengo encima a mis hijos, a mi jefe, a quien quieran, que esté ejerciendo una humillación sobre mí, es señal que la soberbia no se ha purificado. Y entonces hay que entrar en un trabajo espiritual para que se cierre y no al revés. Miren cómo astutamente el mal te lleva a todo, al divorcio, a que corras al hijo, a que hagas cantidad de cosas contrarias, cuando en realidad la humillación es señal de que la soberbia en ti está tan fortalecida que entonces por eso el matrimonio nada más no se compone, el hijo nada más no avanza y nos volvemos una atadura espiritual, una atadura, no responsables, no es nuestro pecado, no, somos como un bloque, como un muro que estamos impidiendo que la gracia llegue a nuestros hijos o a los demás. Ya habíamos hablado que incluso fastidiamos toda la estructura y que ya siendo más conscientes toda la humanidad. Es así que la persona que sufre humillaciones, la primera vez le va a doler profundamente porque el ego lo tienes fortalecidísimo. Es más, no aguantas, llora, la gente casi se revuelca, es un dolor terrible. Es un dolor así de umbral de muerte, es tremendo cuando te pasa por primera vez, ya cuando te va Dios, bendito sea Él siempre, como purificando el alma, pues ya está como que te agarras y dices, bueno, ya la humillación es señal de que no voy bien. La humillación es señal de que más bien estoy cometiendo el gravísimo error de aceptar la soberbia y que ya no puedo jugarle a que no me doy cuenta. El conocer, el estudiar nos compromete, principalmente con nosotros. Es así que lo segundo que tendría que hacer Laurita es humillarse ante Dios,
solo ante Dios, ir al Santísimo, por supuesto, confesarse. Hay que confesarlo. Muchos nos brincamos la confesión de la soberbia y no la vemos tan grave y luego nos ha tocado este relativismo tan terrible que hay al interior, que entonces no lo ven como algo importante. Es como, ay, pues cualquier cosa, cualquier día. No, sí tiene su importancia porque se fortalece la soberbia. Tú cómprale una ideita y se te instala con toda su viruela, ¿no? Con todo su mal. Es así que un pequeño acto tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en el alma y en la psique de las personas. No solo es de que, ay, me dejé endulzar. No, tiene consecuencias. Y entonces se te puede descomponer hasta la estructura familiar por esto. Es muy grave, pero no lo hemos analizado, no lo alcanzamos a ver. Eso en terapia, porque yo sé que varios de los que están en este curso están en el diplomado y me da mucho gusto, lo agradezco. Porque entonces en terapia hay que trabajarlo, hay que ayudar a la gente a que llegue a esta conciencia. Entonces eres responsable y en esa responsabilidad hay una solución. No eres responsable para que esto te genere culpa. Ya habíamos dicho que la culpa es estrategia de la soberbia. No, soy responsable para poder llevar a cabo acciones con la ayuda de Dios que contrarresten estos efectos. Entonces me tengo que abajar, no al revés. Si a mí me están humillando, me empodero más y me empodero más y estoy buscando un bálsamo para que mi ego vuelva a estar en su lugar. No, tal vez no lo hemos visto así, pero en realidad espiritualmente eso pasa. Es bajarse más. Entonces Laurita tendría que aceptar que la humillación se la ganó, que abrió la puerta y que entonces tiene que asumirla. Los grandes santos, me viene a la mente Santa Teresita del Niño Jesús, era como lo acepto, no me defiendo, no porque no pueda, no porque no sea justo, sino porque una, voy a esperar a que Dios me defienda y dos, voy a aprovechar esta humillación para crecer, para reparar al Señor, para ofrecérsela. Es así que si tú, pensemos, sufres una injusticia y no estás así como muriendo por aclararla, ese proceso de humillación, de difamación o de injusticia sirve para reparar y para que este vicio no tome fuerza. Por eso para los santos padres era tan importante y por eso dice, debe de ser aceptado y amarlas, porque es un bálsamo para el alma. Yo estoy convencida que será Dios quien les ayude a madurar esta idea. Dios se regocija cuando nos ve correr al encuentro de las humillaciones. ¿Por qué me lo voy a evitar? Y esto es totalmente posible, ¿eh? No crean que es algo que nos los estamos alucinando. Esa injusticia, yo pudiera venir y decirle, ¿sabe qué, padre? Pues me están cometiendo una injusticia, está pasando tal cosa, por poner un ejemplo general. Pero también me lo puedo callar, aceptarlo y que se purifique. Y eso que se purifica, al final Dios va a acomodar las cosas, porque ningún acto de injusticia queda sin su corrección. Pero cuando yo entro con toda la sensación de que es injusto y casi lloro y me estoy revolcando en mi ego, pues entonces en realidad lo que estoy haciendo es favorecer a que este vicio esté totalmente empoderado en mí. Es posible callarse y decir, pues prefiero la humillación. Es más, si ustedes libremente, tomando conciencia de toda esta estructura, dicen, la acepto y la prefiero y esperaré a que Dios me corrija, nos corrija y acomode, ¿no? Haga justicia. Ese umbral es purificante a un nivel impresionante. La psicología moderna enseña todo lo contrario, ¿no? Sal huyendo de lo que te genere tema. De vez en cuando, no tengo mucho tiempo, pero de vez en cuando me meto a leer a las que tienen grupos más por una visión de entender un problema que por juzgar, ¿no? Más por una visión de entenderlas, en donde empiezan a narrar todo lo que les hacía el narciso, según ellas. Y digo, qué triste, la iglesia tiene mucho que aportar, mucha luz. La iglesia sigue siendo lámpara encendida, es un farol. Aunque están luchando por fundirlo y apagarlo, todavía, porque la presencia del Señor y de su Santo Espíritu y de nuestra Madre está presente. La iglesia tiene mucho que aportar. Si desde la iglesia se entendieran estas conductas, sería transformador, sería para liberar cautivos de ideas que en realidad te empobrecen, te dividen, te divorcian y te destruyen. En esas narraciones he podido darme cuenta que entonces se tiene una mala interpretación
de cómo realmente en este mundo estamos siendo purificados. Pero ya la soberbia está tan metida en el narciso y en la persona que se cree víctima que ya no se alcanza a ver. El Señor nos permita ser puerta de entrada a entender, porque la iglesia aún puede iluminar y nosotros como servidores podemos aportar, porque el mundo en general hemos caído en una confusión tremenda y al no entender el sentido, entonces creemos que hay conductas que ya no hay remedio y eso es mentira. Dios puede transformarlo todo, pero no puede transgredir la libertad de nadie. Para que la libertad se ejerza conscientemente se necesita formación, se necesita vida de oración, se necesita vida ascética de mortificación. Continúo. El hombre debe ver en las diversas humillaciones que sufre, desprecios, injurias, remedios providenciales. Y aquel que les ha afligido, herido, despreciado o insultado, a un médico. Si Dios elige a mi marido para que yo sea purificada, en lugar de odiarlo, debería de estar más bien consciente de que lamentablemente, por la soberbia que yo tengo, Dios tiene que tomar de medio a mi marido. Dios tiene que tomar de medio a mi hijo. Dios tiene que tomar de medio. Y ahí somos responsables. Si ustedes trabajan estas áreas, verán qué cambios. Es increíble, pero si no se purifica, pasa lo contrario. Ahorita traigo una paciente que trae el tema de la ira muy fuerte y que lamentablemente no ha podido ser recurrente en el proceso, pero que ha ido trabajando. Por gracia de Dios ha tenido avances. Pero en ese defecto es bien importante que ustedes tomen en cuenta algo, que aquí les pido que esto lo apunten también. Cuando está el proceso de purificación, esto que el Señor le llama médico, si el médico entra una vez a purificar y yo me pongo intensa y grito y lloro, me desespero y veo la vida negra y hago todo este drama que es propio de la soberbia, la prueba se va haciendo más fuerte y se va deteriorando toda la estructura con mayor, le podemos llamar hasta crueldad. Nosotros en nuestra necedad podemos generar que una prueba que pudo ser manejable o aceptable, por decirlo de alguna forma, se vuelva un infierno, porque no se purifica. Y hay niveles en donde Dios entra a purificar así, que pasan desgracias terribles y no se purifica la soberbia. Ese es uno de los riesgos más grandes. Y que los estamos viviendo conscientes o no. Ojo, lo vuelvo a decir. Lo estamos viviendo, sean ustedes conscientes o no. Más vale entonces tomar compromiso. No es de que yo diga, ay, me salgo del curso y ya no pasa nada. No, olvídense. Es al revés. Más vale entenderlo para que pueda pasarlo. Porque entonces se encona y entre yo más soy más soberbia y soy más iracunda y estoy más loca y grito más y más, no, no es cierto y más me intenseo. Olvídense, la prueba se vuelve aún peor y la purificación se hace más difícil. Entonces, tenemos que actuar desde una lógica de prepararnos para actuar con más sencillez, con virtudes, con serenidad, con caridad, con aceptación. A un alma soberbia, a una persona muy empoderada en la soberbia, le mata aceptar una injusticia. No pueden, es como si algo en su ser se los estuviera impidiendo y eso que se los está impidiendo es el espíritu de la soberbia, que es como un bloqueo de no, no puedo, no puedo, tengo que defenderme o tengo que hacerme justicia y no, no funciona así. Es al revés, es la acepto, ¿no? Y se va quebrando, el ego se va quebrando y se vuelve una guerra, ¿no? Una guerra de todos los días, pero donde Dios, si ustedes confían, va ganando, porque nosotros tenemos que dar las condiciones para que el Señor reine, para que Él ocupe ese corazón que está invadido por estos defectos inmundos y cantidad de heridas, apegos, vicios y demás vínculos que el mal va estableciendo para que el corazón nunca sea ocupado por Dios, ni habitado el ser por el Espíritu Santo. Oímos la semana pasada, si no mal me acuerdo, esta lectura en donde nos recuerda, somos templos, pero ese templo está invadido por estos defectos inmundos y el trabajo personal es para que el Señor tome su lugar en este templo
que muchos de nosotros lo tenemos a nivel de muladar porque no lo trabajamos. Está más bien ahí, ¿no? De alguna manera más bien olvidado y sin un esfuerzo o un trabajo concreto. Continúo la lectura. Muy bien, entonces esta persona que Dios está permitiendo que llegue la purificación a través de ella, más bien debiéramos de orar, pedir perdón al Señor, porque nos hacemos responsables. Si ustedes, aquí pongo una cuarta recomendación. Si ustedes, pensemos, pasa la injusticia que ustedes quieran, no importan las circunstancias, sino el hecho. Pasa la injusticia. Y entonces ustedes entran en una oración en donde se humillan ante Dios y le dicen, Señor, me hago responsable de que por este inmundo vicio que no se ha purificado en mí, por este vicio que más bien me está dominando, yo abrí la puerta de purificación. Me hago cargo, hermanos. Si ustedes se humillan, van al Santísimo y dicen, Señor, perdóname. Me doy cuenta que fue una decisión que me he dejado engañar, lo que ustedes sientan. Pero te ruego me ayudes a que no tome dominio sobre mí. Me hago responsable y acepto la humillación. Fíjense, es bien, bien valioso el caminito porque tiene que ver con el libro de Job y tiene que ver con lo que los padres de la iglesia aclaran, que ahorita por el tiempo que siempre es muy corto no puedo profundizar, pero que confío que quien conoce el libro de Job saben que el caminito es ese. Es así que una vez que se hace responsable y lo acepta y agradece, bendice, se acepto la humillación, tomo la responsabilidad y te pido perdón. Y cierran diciendo, no le tomes en cuenta a este médico espiritual, por poner un nombre general, lo que está haciendo, que no le sea tomado en cuenta como pecado. Porque hay quien se ensaña por sus defectos, hay quien es médico espiritual, pero también ellos traen defectos y entonces son movidos para la purificación, pero también entra su libre voluntad y hay quien es muy cruel, hay quien es muy drástico, drástica. Entonces, eso drástico Dios no lo quiere. Dios no quiere que alguien venga a humillarte al nivel de agarrarte a golpes, no. Eso ya es defecto. Eso ya es pecado capital. Eso ya es lo que a mí me rige. Dios solo da permiso de la purificación. Dios no da la forma. Él lo que da o permite las condiciones. Espero que esto les sea muy claro porque es bien importante que lo tengan claro. Dios da las condiciones para que mi marido sea el medio de mi purificación, pero mi marido por el que tiene heridas, porque tiene defectos, porque trae traumas, porque fue abusado de niño, por mil cosas, esa purificación él la exacerba a niveles que se vuelve brutal contra mí. Pero eso ya es pecado capital del marido, por poner un ejemplo general. No es voluntad de Dios. Es así que cuando ya tú asumes tu responsabilidad y das esta, podríamos decir, este acto de fe, Señor, no se lo tomes en cuenta, lo que se instala entre la persona y tú se cae. ¿Qué es lo que se instala? Puede instalarse odio, puede instalarse deseos de venganza, rencores, se puede instalar cantidad de cosas. Lo que sucede cuando tú dices eso, bendícelo, no se lo tomes en cuenta. Y decido, fíjense, van a cerrar con esta frase que es poderosa. Y aún después de todo, decido amarlo. No, bueno, es como si ustedes agarraran la espada de San Miguel y le atravesaran la estrategia a la soberbia. Así de grande es. Cuando ustedes dicen, aún así, aunque tomó la peor decisión, decido amarlo, es, no, bueno, hasta van a sentir que recuerden que en la parte del plexo, en la parte media del pecho, es donde se instala el veneno en la soberbia. Ahí se siente un dolor muy grande cuando la soberbia se ejerce, o cuando se le combate, o cuando hay una experiencia de humillación, como las que estoy mencionando, ahí duele. Cuando ustedes dicen esta última frase, decido amarlo, no, bueno, como si ustedes atravesaran, incluso me está doliendo. Es una cosa tremenda porque le rompes la estrategia a la soberbia. Cada que ustedes, no importa lo que pase, hermanos, actuemos en fe porque se supone somos una iglesia. Esa es su base, actuar en fe.
Actúen en fe y no importa lo que les pase. Si ustedes en su oración libremente ejercen el libre albedrío, por eso les he insistido tanto. Tenemos el libre albedrío, pero bien confundido y ni lo usamos y ni lo consideramos y hay quien deja hasta que se lo roben. Pero si ustedes lo ejercen y dicen, yo decido amarlo, no, bueno, yo decido perdonarlo, yo decido entender que él no está preparado para ser médico o enfermero, porque hay quien de plano entra en las peores condiciones, ¿no? A ser movido para purificar. Pero aún así, decido amarle. Toda esa estrategia que la soberbia quiere instalar ya no se va a instalar en el corazón y lo que le llamamos heridas ya no se va a instalar. Lo vuelvo a decir, porque esto en el tema de las heridas poco se trabaja. Este es como una prevención, véanlo así. Si ustedes aprenden a trabajarlo de esta manera, van a prevenir las heridas, porque las heridas son necesarias para que el mal, los demonios y toda la estrategia que ellos instalan, tenga fuerza. Por eso el mal busca herirnos como iglesia, busca herirnos como familia, busca herirnos como matrimonios, porque ahí él tiene una fuerza. Y si ustedes hacen estas prácticas, créanme, si alguien tiene la caridad de capturarlas, no las comparte, porque hay cosas que Dios me va inspirando porque son propias de la experiencia, de la terapia, son cosas que de pronto cuando yo hago las presentaciones, el Señor me inspira una cosa y a veces yo ya estoy dando el tema y me inspira otras. Entonces, no es que yo no se los quiera dar, sino que a veces no alcanzo, soy un ser limitado y pecador, pero que el Señor nos dé santidad a todos. Es así que quien pueda, pues bueno, haga ahí su captura, su obra del día y nos las comparte. Y ya yo se las comparto también en el grupo. Es así que se va a ir trabajando a un nivel en donde, acuérdense, va a haber caídas, regreso, lo vuelvo a intentar y otra vez. Y eso es parte de vivir. Una persona que está en un proceso de crecimiento espiritual, ese es el camino que debemos de tener muy claro. Voy a continuar con el tema del médico espiritual. Muy bien, el Señor dice, dice, en lugar de permitir esa herida, de permitir el desprecio, el insulto, hay que considerarlo un bienhechor. Esto es muy fuerte, es un cambio de mentalidad, es algo que vamos a trabajar. Les comparto que vamos a tener eventos presenciales en varios estados de la República, les voy compartiendo la información, pero es algo que Dios con mucha fuerza nos ha estado instalando en el corazón, en nuestras mentes, a mi esposo, a mí, al equipo. Hay que trabajar esta área, esta conciencia del bienhechor, esta figura, este egoísmo, estas estructuras. Es necesario entrar en sanación, es necesario empezar a concientizar que yo tengo una idea equivocada de la gente que me ha hecho daño. No importa el nivel de daño. No quiere decir que um, no me haya hecho un daño o que lo voy a demeritar o que lo voy a negar. No. Quiere decir que voy a darle la interpretación porque yo no tengo la capacidad de ver toda la estructura. Aquí les pongo un ejemplo que es muy común. Yo siempre antes de venir a la clase, por gracia de Dios, vamos a misa. Y entonces vi una niñita, como unos 7, 8 años en promedio. Y entonces era una niña hipersexualizada, hermanos, que yo dije, Dios mío, bendito, qué duro y lamentable que no nos damos cuenta como padres cómo estamos contaminándonos, ¿no? Por supuesto que hice esto que les dije, bendecirla, adoptarla, y no lo vi en un plan de morbo, sino de decir qué duro. Porque Dios me deja ver a la niña, a los papás y estaban sus hermanitos. Y entonces eh, es algo un poquito más orientado, quiero dar un análisis un poquito más orientado a la observación de conductas, no a juzgarles la vida. La observación de conductas de cómo opera un vicio. Entonces me vino a la mente el tema del abuso sexual. Entonces le dije al Señor, Señor, bendícela y protégela, porque esta hipersexualización en los niños les abre la puerta al abuso. Bueno, pues solo por cerrar el ejemplo, la mamá traía toda una actitud liberal, toda una actitud en donde, pues, tristemente no hay sacramento, se nota, ¿no? Toda la estructura que dices, Dios mío.
Entonces, a veces cuando uno, lamentablemente, en las familias se abrió el tema o esta puerta tan terrible del abuso sexual, tiene relación con esto. Los padres caen en liberalismo, lo hemos visto en el instituto muchas veces, caen en liberalismo, en desórdenes sexuales, y los hijos quedan espiritualizados incluso desde el vientre, hermanos, porque son hijos que llegan en fornicación, son hijos que llegan en desorden, y el hijo sale espiritualizado. Y ese hemos podido comprobar en el instituto que genera vulnerabilidad para que el niño sea abusado. Entonces, yo no estoy diciendo aquí que el abusador es inocente, no para nada, ¿eh? Le pido a Dios que en sano juicio ustedes puedan incorporar lo que estoy diciendo. Quiere decir que hay un factor que favorece, y a eso se suma que casi siempre la gente que está metida en la impureza es descuidada, da mal ejemplo. Muchos jóvenes nos cuentan, pues qué bueno que oyeron tener relaciones con sus padres, que los vieron, que sus papás ven pornografía, que hay cantidad de desorden, y ese desorden vulnera. Ya el abusador pues trae igual toda esa otra estructura que ya he explicado, que es pues igual él tiene defectos, igual él tiene puertas abiertas, igual él es vulnerable, y muchos de ellos son personas abusadas o violadas que repiten estas conductas. Es decir, en toda la estructura está el pecado capital presente y estos vicios o ataduras. Y no es de que em, tal vez ahí, y solo lo quiero dejar como muy bien establecido, por supuesto que el niño es inocente siempre, pero no así los padres. Y esto es muy fuerte, porque entonces mi descuido, el que yo viera pornografía, el que yo me masturbe, el que haga cantidad de cosas, está abriéndole puerta a los hijos. Y esta cultura que nos exacerba a hacer de todo, pues no nos deja ver esta realidad y la mayoría no se da cuenta. Entonces, efectivamente el niño es inocente, pero la estructura familiar le generó las condiciones. A veces por descuido, porque el mal es muy astuto, que el niño se quede solo, que no haya cuidado, que no lo prepares, que más bien no te importe. Entre más egoísta es una familia, mucho más vulnerables son los hijos. Entre más liberal es la familia, por eso no es equivocado para quienes ostentan el poder sembrar ideas liberales. Ellos saben que en esas ideas está sembrado el egoísmo, lo saben, ¿eh? Lo entienden perfecto. Les hablaba yo de los laboratorios sociales donde se estudiaron las conductas y de las cuales salen estas conclusiones. Ellos saben que entre más egoísta sea una madre, más vulnerable es el hijo. Y por eso metes toda una estructura de medios de comunicación para que el hijo normalice conductas que son más bien pervertidas o antisociales. Bueno, entonces el niño sigue siendo inocente, pero se abre una puerta. Cuando la persona comprende esto y puede alcanzar este nivel de conciencia, la sanación es mayor. Porque una persona que sufrió abuso, violación o lamentablemente el aberrante acto del incesto, pues la atadura es muy grande, hermanos. Y necesita llegar esta profundidad de comprensión y de sanación para que pueda ser liberado o liberada de esta situación, porque la mayoría lo trae cargando. Y aparte, sumo lo que ya he dicho en otros espacios, necesitan liberación, porque hubo una contaminación espiritual que está vigente, por eso el abusado o la persona que sufrió estos terribles episodios puede recordar el abuso cual si lo estuviera volviendo a vivir, pero es por la presencia de los espíritus que están instalados, porque el abuso contamina a la persona. Contamina en el sentido espiritual, ¿no? Es una contaminación espiritual que representa el que hay espíritus de impureza que se instalaron por estos actos. Le pido a Dios que Él pueda seguirles enseñando en todo esto. Bien, entonces este médico espiritual le ha proporcionado los medios para curarse de la soberbia, pues sin estas circunstancias no sería posible. Y es que tu alma, porque el alma está enferma, si no, sufrirá, si no, podemos condenarnos. Por soberbia podemos condenarnos, es totalmente cierto. De tal manera que debes pues dar gracias a este hermano, bendecir, orar por él, puesto que gracias a él conoces tu enfermedad. Cuando alguien dice, ¿por qué a cada rato está pasando todo esto? Porque tienes que ver tu enfermedad. Hay que orientar las experiencias difíciles de la vida a identificar mi enfermedad. ¿Cuándo la identificas? En la manera en cómo respondes.
Si ahorita a mí me sucede una injusticia, la forma en como yo estoy respondiendo a semejante experiencia es el nivel de virtud que tengo, representa el nivel de virtudes que hay en mí o no, o el nivel de dominio que tienen los pecados capitales en mí. Me viene una enfermedad. La manera en cómo respondo representa ambas vías. Confío que se den cuenta. Entonces, si ustedes ahorita tienen un problema vigente, la manera en cómo están reaccionando representa el nivel de soberbia que hay en su vida, el nivel de pecado capital y si tienen virtudes o no hay virtudes. Y también representa el área que se tiene que sanar. Dios no permite ninguna circunstancia para que ustedes y yo suframos excesivamente, no. Lo permite para que veamos la enfermedad y esto se cumple en la medida que ustedes vayan formándose y tomen conciencia y vayan practicando, se van a dar cuenta y van a decir, "¡Ah! Si estoy bien enfermito, ¿no? Si estoy bien malita". De tal manera que lo veamos con entusiasmo, decir, pues hay que trabajar, porque no es de que te veas malito o enfermillo y no hagas nada, no, es para trabajar. Y el trabajo nos va a ayudar a llegar. Confiamos plenamente que el Señor está haciendo todo, pero tenemos que sumar nuestro esfuerzo. Hay que dar gracias a este hermano, rezar por él y recibir lo que proceda de él como remedio que el Señor te envía. Si por el contrario te enfadas con él, es como si dijeras a Jesús, no quiero recibir tus remedios. Prefiero la gangrena de la soberbia. Esto lo escriben los padres de la iglesia. No es idea mía y no viene de mi inspiración. No estoy tan elevada ni por un momento. Es algo propio. Todo esto viene de la tradición de la iglesia. De ese libro que se les ha estado recomendando, que es terapéutica, ahí lo van a encontrar. Bien, voy a hablar de las características y voy a pasar ya solo en esta diapositiva al tema de la sanación. Vamos a entrar brevemente a un proceso de discernimiento muy concreto, pero que confío que va a ser de ayuda. El cautiverio de Jesús es aquel que insultándote o perjudicándote te libera de la vanagloria. Ya no acuso a los que me hacen reproches, sino que los nombro bienhechores. Esto es un reto. Es un reto para esta semana. Van a buscar a sus bienhechores, van a buscar quién es la gente que Dios está permitiendo sea su medio y no solo hay que orar por ellos, hay que empezar a prepararnos para pasar las pruebas. Y no rechazo al médico de las almas que proporciona un remedio. Un remedio humillante en mi alma impura y orgullosa. La señal de que el hombre se ha curado de la soberbia es que ya no experimenta pena por ser humillado. Ya no es que ay, no, como yo. No, ya estás curtidito, dicen comúnmente. Ni siente rencor hacia quien me ha ofendido, despreciado o insultado. Hacia quien ha hablado o sigue hablando mal de él, sino que le da gracias. Asumir o incluso buscar las humillaciones cura al hombre de la soberbia, por cuanto esta cura la gloria mundana, la admiración o la estima de los demás. Es una pasión por la que el hombre también se admira a sí mismo. Para combatirla, el hombre debe primero no darle importancia a su ascesis y virtudes. Aquí, quien es terapeuta, hay que ayudar al paciente a que tenga esta ascesis, es decir, a ver, aquí puedes como expresarlo, pero tienes que empezar a mortificar la importancia que le estás dando, porque el soberbio sobredimensiona, está exacerbado en su yo, y entonces siente que lo que le dijeron es imposible no, hay que ayudarlo a que equilibre, hay que ayudarlo a que entre en oración, a que él pueda tomar esta conciencia y combata. Bien, esconder a sus propios ojos lo que él tiene de bueno y lo que hace bien, incluso decir yo nada puedo hacer bien. Empezarlo a ayudar a que se dé cuenta que este camino de entender su nada es no solo ideológico, es más bien práctico. Y empezar a someterse a Dios en un proceso en donde incluso le pides al Señor que te permita saber qué hacer. Aun cuando se cumpliera por entero la voluntad de Dios, el hombre debe considerarse un siervo inútil, que solo ha hecho, como dice la Sagrada Escritura, lo que debería hacer. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a hacer un pequeño espacio de oración. Aquí les voy a pedir que se dispongan, que como ya saben, hay que tomar una posición cómoda. Siéntense así lo más cómodos que puedan. Van a cerrar sus ojos
No tienen que apuntar nada. Recuerden que esto va a quedar grabado y ustedes pueden revisar cómo fue la oración si es que la quieren repetir. Es así que olvídense de hacer cualquier otra actividad y entren en esta oración que confiamos va a ser de gran ayuda. Cierran sus ojos y le pueden poner atención a los latidos de su corazón o a su respiración, lo que más les acomode. Pongo estas dos porque quien dice es que como que no escucho mi corazón, bueno, pues entonces a tu respiración, lo que se te facilite. Buscamos un momento de silencio interior. Guardo silencio entonces solo un minuto para que se puedan concentrar, pero estoy en oración por ustedes. Muy bien, así como están, con sus ojos cerrados, con toda la intención de poder entrar, vamos a invocar al Espíritu Santo. Santo y bendito Espíritu de Dios. Ven. Invocamos tu presencia magnífica. Te pedimos que por la gran misericordia de Dios nos concedas tu guía, tu luz, tu fuerza, tu amor. Reconocemos que nada somos, nada tenemos y nada queremos sin ti. Muchos actos se realizan sin ningún provecho. Más bien estamos perdiendo el tiempo. Danos la gracia de encontrar la plenitud. Danos la gracia de poder ser ordenados por ti. Danos la gracia, amado Señor. Bendito seas. Bendito. Oh, alabado y bendito. Santo. Santo. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, en este momento, nos concedas la conciencia de cómo la soberbia tiene dominio sobre nosotros. ¿Cuál es el área? En la intolerancia, en el egoísmo. Siempre hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo por los demás de manera genuina? Sin recibir nada a cambio. ¿Qué estoy haciendo? Y si no hay ni un solo acto, pues ahí puedo deducir que el egoísmo está muy presente. Si no me importa a nadie, si estoy viendo el dolor ajeno y me es indiferente, concédeme identificar algo más. ¿Dónde se instaló? ¿En qué etapa de mi vida?
¿Qué experiencia fortaleció este inmundo espíritu? Aquí pedimos que el Espíritu Santo les ilumine, les guíe y si es voluntad de Dios les permita recordar, les permita identificar qué experiencias han estado viviendo que les ha fortalecido este defecto. Aquí guardo silencio, estoy en oración por ustedes y si alguien lo identifica, entre en diálogo con el Espíritu Santo y pídale su sanación, pídale este cambio de conductas, este don de entendimiento sobre lo que pasó. ¿Qué experiencia ha fortalecido estos defectos? Que tal vez la mayoría nos llega a pasar, los estoy arrastrando hasta este tiempo. Bien, guardo silencio 2 minutos para que lo puedan identificar. Bien, vamos a continuar esta oración. Santo y bendito Espíritu de Dios, bríndame tu guía, tu don de ciencia, de conocimiento, tu sabiduría, para poder identificar cómo estoy experimentando el egoísmo, en qué áreas el egoísmo domina, en qué áreas no siento la fuerza para hacer nada por nadie. Aquí es importantísimo que ustedes tomen conciencia que cuando nosotros somos tratados con injusticia o por otras personas con egoísmo, queda una herida que nos lleva a decepcionarnos, nos lleva a sentir que nada vale la pena y que entonces muchos de nosotros hemos sido como engañados por el mal para no actuar con virtudes y actuar con egoísmo. Es así que le pedimos al Espíritu Santo les permite identificar qué herida, qué experiencia, qué situación les abrió este bloqueo, esta herida de egoísmo. Esta conducta se estableció en algún punto, casi siempre cuando alguien nos trata injustamente. Nos volvemos egoístas progresivamente. El egoísmo no es una conducta natural del hombre. El egoísmo no es parte de nuestra naturaleza. Es una
habíamos dicho ya en definiciones anteriores, es una invasión a nuestra naturaleza, es un añadido, es un mal que está encima, pero no es nuestra naturaleza. Le pido al Señor les conceda la gracia de dimensionar en qué punto está presente y lo vean como eso, como algo que está invadiendo su naturaleza. No son ustedes. Incluso en la infancia, la mayoría no es egoísta. Si ustedes ven un niño, es muy difícil que tenga actos egoístas, salvo que tenga algún ejemplo o algún punto en donde lo aprenda. Pero en general, no hay egoísmo. El egoísmo es algo que el mal va estableciendo, una atadura, un trauma, un rencor, una herida, un bloqueo. Le pido al Señor que ustedes puedan identificar qué fue. ¿Quién los trató de determinada manera que el egoísmo fue tomando fuerza? Entra, Espíritu bendito. Entra y pido la presencia de San Miguel, San Gabriel y San Rafael y todos los ángeles que Dios conceda. En el nombre de Jesús y de María Santísima, entren a desvincular, a liberar todo lo que no les permita discernir, todo lo que Dios en su bondad desee liberar. Bien, tomamos un momento más. Si alguien puede identificar el momento, pensemos que mi papá me trató de tal manera, que mi esposo tal, que mi hijo tal, que mi jefe tal, que en la escuela tal. Esa circunstancia que empezó a abrir el egoísmo, hay que pedir al Señor su liberación a través de la espada de San Miguel, a través de la intercesión de los santos ángeles de nuestra Madre bendita. Lo van a hacer en lo particular, dado que no podemos expresarlo por la cantidad de personas que somos, háganlo en lo particular. Quien la identifique adelante, quien no la ha identificado, no se preocupe. Es un proceso. Hay gente que está más bloqueada, está más cerrada, está más endurecida. Entonces se le invita a que lo haga ante el Santísimo y lo vaya haciendo en las oportunidades que tenga. Váyalo pidiendo y ahorita sencillamente usted diga, Señor, permíteme identificarlo, si es voluntad de Dios que este sea el momento. También Dios no lo permite siempre porque tal vez no lo resistiríamos. La sanación si fuera junta nadie la aguantaría. Tiene su tiempo también. Entonces mírelo con sencillez. La sencillez es buena señal de que vamos avanzando. Con sencillez. Lo que Dios me quiera dar, yo confío en Él. Como un niño que sin importar lo que su papá le quiera dar, es feliz. Así, toma esa postura. Yo acepto lo que tú quieras darme. Te bendigo. Te doy gracias. Porque sé que haces todo por mi salvación. Y yo renuncio a cualquier expectativa. Lo que tú quieras darme, lo acepto. Y entre más bien en un diálogo de amor, en un diálogo. Si se siente oscurecido, si se siente endurecido, dígale, Señor, no quiero estar así. No quiero estar con actos de donde no hay pureza de intención. En actos de constante conveniencia. En todo estoy viendo mi conveniencia y en todo estoy siendo egoísta. Entra en un diálogo, guardo silencio para que continúen este ejercicio, esta oración y 2 minutos más para que puedan hacer estas indicaciones que se les han dado. Sigo en oración por ustedes.
Bien, vamos a cerrar, vamos a dar gracias. Recuerden que estos procesos son para que ustedes los continúen el día que puedan, el día que Dios les inspire ante el Santísimo, para que tomen ese tiempo también de trabajo personal. A veces andamos muy orientados en quererle resolver la vida al hijo, al esposo, a la esposa, y poco trabajamos nuestras debilidades, nuestros defectos. Tome también un tiempo. Siempre el Santísimo es el mejor lugar donde usted puede hacerlo. Y si no puede, dígale, Señor, yo quiero ir al Santísimo, dame los medios. No, no estamos atados. Usted puede genuinamente desear algo y el Señor le dará las condiciones. Vamos a darle gracias al Señor, bendito seas. Gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Síguenos enseñando, que esto no termine. Síguenos iluminando con tu presencia bendita. Queremos ser verdaderos templos de ti, Santo y bendito Espíritu. Queremos que en verdad mores en nuestra mente y nuestro corazón. Ya no queremos, no es nuestra voluntad que el mal siga reinando en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Queremos que reines tú, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito seas Jesús, bendito seas María, bendito sea todo lo que Dios permite. Gracias. Vamos a cerrar con esta oración. Voy a dar un pequeño espacio de preguntas y respuestas y concluimos. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada. Mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes tu vista, de mí no apartes, ven conmigo a todas partes. Y sola nunca me dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.